Bueno, como les anunciábamos, estuvimos en la mira y estamos con la presencia, con la compañía del arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla. Monseñor, gracias por recibirnos. Bueno, un gusto estar con ustedes esta tarde. Sturla, acaba de pasar la Pascua. Cada año la Iglesia Católica, según la coyuntura, junto con el mensaje más profundo, espiritual y religioso, siempre habla de cuestiones de la sociedad, ¿verdad? Este año, ¿cuál sería el mensaje? Yo creo que es no tener miedo, sí tener cuidado y hacernos fuertes, ¿no? Por eso el mensaje de Pascua yo lo quise grabar en la fortaleza del cerro, como para decir, bueno, esa es la imagen de ser fuertes, de bancar este momento difícil de tormenta, de dificultad y de confiar en Dios para los que somos creyentes, confiar también para todos creyentes y no en la ciencia, en el gobierno, en aquellos que toman decisiones, obviamente una confianza razonable. Mm. Empezamos en marzo del año pasado, éramos los campeones del mundo, éramos los mejores, hacíamos todo bien, éramos un pueblo consciente y de golpe nos convertimos en un desastre prácticamente, ¿no? ¿Por qué piensa usted? ¿Usted cree que la Iglesia muchas veces en los últimos tiempos ha tenido un mensaje social muy fuerte, ¿no? Y ha hablado mucho de la solidaridad. ¿Usted piensa que esta falta de solidaridad que hay en la sociedad se está expresando también en esto de salir y juntarse y no cuidarse y no cuidar al otro, ¿no? Yo creo que hubo cansancio, me parece que eso es real. Después nos iba tan bien que nos descuidamos. Y bueno, y en medio de todo también no hay que ser inocentes. Creo que ha habido cierta provocación en algunos pocos Radical. para que, en fin, para que sucediera. Perdón, No que lo hicieran a perdón, Sturla, propósito para que sucediera, pero sí Sturla, descuidos que Sturla, ¿me llevan a eso. escucha? ¿Me Sí, escucha? sí. Se cortó cuando le hice la pregunta. Ah, perdón. Vuelva a responderme. ¿Qué me decía? Eh, yo creo que nos Sí. confiamos demasiado, por un lado. Ah, Creo que eso llevó a que nos descuidáramos. También ah. me parece que lo que se dio ahora fue, digamos así, algo que tuvo que ver con el regreso de todo el mundo de sus vacaciones, con el comienzo de las clases, con el retomar una actividad sin ningún tipo prácticamente de reparos. Bueno, también hubo marchas, estaban las cuestiones estas que aquí en Montevideo se dan de las tamborileadas, y después tener el Brasil en la frontera seca creo que nos perjudicó. Usted no lo atribuye a una falta de solidaridad de la gente para con la gente. Creo que es muy difícil decirlo, ¿verdad? Ni nos fue tan bien por ser solidarios, ni nos va tan mal por no serlos. Creo que sí puede haber algo de falta de solidaridad, pero no creo que sea eso lo primero. En un momento usted dijo, cuando los shoppings se mantenían abiertos, ¿verdad? Dijo, parece que Dios no es útil, dijo usted, ¿no? Como que se apostaba al consumo. eh, ¿Usted piensa que la sociedad de consumo va contra la espiritualidad necesariamente? Bueno, no sé si necesariamente, pero obviamente la sociedad de consumo nos crea una serie de necesidades que además en la sociedad del descarte en la que vivimos, estas necesidades van cambiando, variando. La propaganda hace que necesitemos más cosas o más nuevas y que descartemos lo que ya es viejo. Todo esto crea una mentalidad que es, bueno, de algún modo motor del capitalismo, digamos así, y que si bien puede tener cosas positivas, bueno, también las tiene negativas. Uno es que lleva un cierto individualismo, un cierto hedonismo, que obviamente no es positivo, y donde Dios parece superfluo.
poco práctico, inútil. Sobre el capitalismo quiero hablar ahora, pero usted ahí también dijo una cosa que a mí un poco me sorprendió, porque usted contrapuso de alguna manera, o no contrapuso, pero dijo, es importante el alimento, la comida, pero también es importante el alimento espiritual, ¿verdad? Y me parece que en esa enumeración de valores se comió algunas que son esas cosas que a veces me parece a mí de pronto alejan a algunas personas de la Iglesia Católica, ¿no? El valor del trabajo, ¿no? Porque también ahí en el shopping y el consumo trae el trabajo que el trabajo dignifica y que es el motor que nos permite alimentarnos, digamos, ¿no? Y me llamó la atención que usted no hablara de eso también. Mire, por supuesto que el trabajo es fundamental. Primero que es un mandato bíblico de los primeros mandatos bíblicos. O ¿No? sea, está allí incrustado. Segundo, la Iglesia reconoce el valor del trabajo humano. Incluso hay una magnífica encíclica del Papa San Juan Pablo II sobre la dignidad del trabajo humano. Precisamente dándole dignidad además a todo trabajo honesto, haciendo una separación entre el valor objetivo y el valor subjetivo del trabajo. Y, Mm. y yo creo que la sociedad en la que vivimos, gracias a ella, mucha gente ha salido de la pobreza y tiene muchos elementos positivos, pero no es obviamente algo que sea todo positivo. En cuanto a que Dios es práctico y que Dios es útil, yo creo que sí, y precisamente una de las cosas en que Dios es práctico y útil es en esta, en que hay un mandato de la tradición bíblica sobre el valor del trabajo humano que está muy metido en toda la cultura judeo-cristiana. Usted hablaba del consumo y mencionó el capitalismo, ¿verdad? En los últimos años la Iglesia, yo creo que incluso antes de que Francisco ocupara el sillón de San Pedro, ha venido hablando de la sociedad de consumo, de la sociedad capitalista, una sociedad que nos deja 1.000 millones de niños con hambre. 1.000 millones de niños con hambre, ¿no? Cuando hay alimento para darle de comer 6 veces a la población mundial. La Iglesia inevitablemente tiene que tener un discurso contra este sistema. Es así. Sí, lo que pasa es, primero, la iglesia obviamente tiene lo que se llama la doctrina social de la iglesia, es decir, posturas de la iglesia sobre temas sociales, económicos, políticos, no presentando una alternativa, sí ha hecho una crítica fuerte, tanto del sistema socialista de tipo marxista como del sistema capitalista. Cuando Juan Pablo II, después que cae el muro de Berlín, donde él tuvo, digamos así, de algún modo un rol bastante importante en toda esa caída pacífica del socialismo real, seguramente hubiera caído de todas formas, pero que haya sido pacífico, creo que ahí el Papa tuvo mucho que ver. Bien, Juan Pablo II después escribe una carta muy interesante, donde de algún modo algunos que saben más que lo que yo sé, dicen como que el modelo del Papa iba por la economía social de mercado, un poco el modelo alemán, como diciendo, bueno, parece que la realidad que se impone es el capitalismo, pero distingamos un capitalismo de tipo liberal absoluto o un capitalismo que tiene una conciencia social como, según parece, se ha dado de un modo particular en la antigua Alemania federal, en la Alemania de hoy. Dejando de lado los modelos socialistas, pero yendo a la utopía, digamos, ¿no? A la utopía marxista. Cuando a Francisco le dijeron, usted habla como los comunistas, él dijo, no, los comunistas hablan como nosotros, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil una definición en este sentido, pero podemos decir que en términos de utopía,
sabiendo la realidad que nos presenta hoy el capitalismo, podría, en términos de utopía, pensar que el pensamiento social de la Iglesia está más cerca de una sociedad comunista que de este capitalismo, una sociedad comunista donde todos reciban lo mismo, por ejemplo. Mire, yo creo que está tan lejos de una como de otra. ¿Por qué? Precisamente usted usó la palabra utopía, una palabra que la inventó un santo, Santo Tomás Moro, que es el patrono de los políticos allá en el siglo XVI. Él escribió un libro. Utopía es que no existe, que no en ningún lugar. Es decir, el error que dice Juan Pablo II del comunismo, ¿cuál es? Es un error antropológico. El error antropológico, en definitiva, es desconocer la realidad humana como la realidad humana es. Ahí entra algo que los cristianos llamamos el pecado original, que de repente es muy difícil hoy de comprender, pero que en definitiva es que todo ser humano no es el hombre bueno que va a buscar el bien de sus semejantes naturalmente, sino que en el corazón del hombre anidan sentimientos contradictorios, anida lo que llamamos el deseo del bien, pero también el deseo del mal, el egoísmo. Y por lo tanto, una sociedad socialista que pretenda la igualdad y que desconozca que el ser humano tiene una tendencia individualista, termina ejerciendo la violencia porque no hay otra forma de conducir a esos seres humanos hacia un ideal igualitario que no sea por la violencia. En cambio, la Iglesia siempre ha defendido, y el cristianismo, la libertad individual, que implica también la propiedad privada. No digo de los medios de producción, digo la propiedad privada como expresión también de la libertad de De la eso le persona. quería hablar, Entonces, de eso le sí, quería, no, justo le quería, para redondear esto que usted está diciendo de pronto, y ya le cito una vez más a Francisco, y después de esta pregunta nos vamos a la tanda. Cuando a Francisco le hablaron de la propiedad privada, él dijo, la propiedad privada no es un bien intocable, dijo él. Es más, es un bien de segundo nivel. Lo que pasa que muchas veces, por distintas cuestiones, de derechos de segundo nivel los ponemos como que son de primer nivel, ¿verdad? exacto, porque ¿Qué es para usted? ahí hay un ¿Qué es concepto para usted cristiano. la propiedad privada? ¿Dónde están los límites? El límite obviamente está en el sentido social y en un elemento clave de la mirada cristiana sobre la vida y también sobre la propiedad. Y es que no somos dueños absolutos, sino administradores. Yo no soy ni siquiera dueño absoluto de mi vida, menos de las cosas que tengo. Soy dueño, sí, pero no con carácter absoluto. Y sobre toda propiedad grava una hipoteca social, es decir, la necesidad social que puede hacer poner un límite a la propiedad privada. Pero, por ejemplo, cuando hay una tierra que está ahí, se llena de basura, nadie la usa y llega un montón de desarrapados, de familias que no tienen dónde vivir y levantan un rancho y se ponen a vivir en un lugar, esa es una propiedad privada que la iglesia entiende que puede ser usada por los pobres. Claro, por supuesto, pero obviamente no en un sentido anárquico que solo trae más problemas, sino en un sentido de una sociedad que se organiza de tal forma para que no haya pobres que tengan la necesidad de ocupar en forma ilegal, sino que ahí estaría como una sociedad se dan los mecanismos para que haya una más justa distribución de la riqueza. O sea, que después de que los pobres toman ese lugar, la sociedad debería normalizar esa situación. No, no, no. Usted está diciendo una hipótesis que yo no la asumí. Yo digo que no tendría que darse el motivo por el cual esos pobres ocupan una propiedad Claro, que no es suya, claro. sino que el Pero Estado. cuando lo ocupan, para usted no está bien. Mire, en plan hipotético podemos hacer miles de hipótesis distintas que después en la aplicación práctica suponen decisiones que tienen que ver con las autoridades del lugar. Es decir, yo entiendo que hay que ver situación por situación. Lo que yo voy es al principio general. El principio general
cristiano, de la moral cristiana, es, por ejemplo, que si yo robo para darle de comer a mis hijos, no estoy robando. Es decir, no sería un pecado. Otra cosa sería que sea un delito social. Segundo, el caso hipotético que usted me pone, obviamente después uno lo ve en la realidad concreta de este país, y bueno, y hay que ver situaciones que se han dado, como las ocupaciones de algunos terrenos últimamente en la zona de Santa Catalina, etcétera. Pero ahí uno hila fino y hay que ver cómo se dieron las cosas, qué pasó, qué situaciones, hasta dónde el Estado respondió o no respondió, en fin. Ahí ya salimos de los principios generales y vamos a hechos particulares, donde obviamente hay que tener todos los elementos para poder decir una palabra justa. Bueno, seguimos en la vida, estamos conversando con el arzobispo de Montevideo, el señor cardenal Daniel Sturla. Sturla, Sí. cuando saltó el tema de los curas que cometieron abusos sexuales, ¿no? Sacerdotes, hay uno, más bien señalado. Usted dijo que le parecía que en Uruguay habían sido pocos los casos. Sin embargo, dijo que la Iglesia había cambiado la actitud en el año 2005, más o menos para acá, ¿verdad? ¿Por qué piensa por qué opina que son pocos los casos? ¿En base a qué? Mire, el tema de pocos o muchos no hace a la gravedad de los hechos, ¿verdad? Es decir, para quien sufrió un abuso, para la familia que lo sufrió, no le importa si son pocos o muchos, sino el hecho en sí. O sea que lo que yo señalé fue ante una pregunta. Yo entiendo que en el Uruguay no han sido muchos los abusos en torno a la cantidad de gente como en otros países, pero no me gustaría que quedara la impresión que con eso yo estoy disminuyendo la gravedad, porque he estado cerca del sufrimiento de mucha gente y realmente es algo muy doloroso como para que sientan que el arzobispo lo que pretende es disminuir de algún modo la gravedad de los hechos, y de ninguna manera lo he hecho ni lo voy a No, hacer. Sturla, según yo, mi interpretación, en ningún momento pensé que usted estuviera negando o disminuyendo la gravedad. Lo que sí me parece es que disminuyó la dimensión, Bueno, eso sin es, saberlo. exacto, pero hay realidades que son objetivas, es decir, una realidad grave de por sí, cuando lleva a hablar de números, se vuelve muy objetiva. Lo objetivo es que desde el año 2016, cuando recibimos una catarata de denuncias a partir de un programa televisivo, a partir de aquella película Spotlight, y recibimos en total unas 40 denuncias que se referían a 70 años de, digamos, que tenían el marco de 70 años. Después de esa catarata del año 2016, en estos años hemos tenido con cuentagotas denuncias. Es decir, creo, sinceramente, sin quitar nada a la gravedad de cada hecho, que en su conjunto son pocas. Con esto solamente atendí un dato objetivo. Claro, lo que pasa es que usted, desde el punto de vista criminológico, está comprobado que es uno de los delitos más difíciles de denunciar, ¿verdad? Porque encierra mucha vergüenza, encierra un montón de cosas, ¿no? También puede estar jugando eso. Por supuesto, y soy consciente de cómo ese dolor además es muy difícil de expresar inmediatamente. Es decir, lamentablemente quizá dentro de unos años haya denuncias que se refieren a este año, por ejemplo, 2021, que estamos viviendo. Yo lo que hacía referencia era a la realidad de una iglesia como la nuestra, donde las vocaciones son escasas, donde ser sacerdote no supone ninguna ventaja social ni un gran prestigio, y por lo tanto donde las vocaciones, me parece a mí, entran más con un sentido más arraigado en la fe, en el deseo de servir a los demás, y no por otro tipo de motivos. Y creía, y por eso fue
que respondía a una pregunta de una periodista que en este país no había habido tantos casos como en otros. Y punto. Es decir, no creo que el tema cantidad, no cantidad, haga al hecho en sí de la gravedad de las denuncias. Hubo una afirmación que no sé si fue suya o del titular de la conferencia episcopal que explicaba el proceso de la iglesia luego que se confirmaba que un sacerdote había cometido una ilegalidad, ¿verdad? Y decía que una vez confirmado eso, lo que se hacía era informar a la Santa Sede. ¿Se le informa primero al Vaticano antes de hacer una denuncia penal? No, primero, bueno, ahora yo no tengo acá el protocolo en mis manos, ¿no? Se hace lo que se llama la investigación previa, eso le corresponde al obispo o a aquel a quien el obispo delegue. Se toman medidas cautelares, se atiende a la persona y si es un hecho que está sucediendo, se hace inmediatamente la denuncia penal. O sea, eso no se deja para Ajá. después, de ninguna manera. Bueno, Lo que está. sucede es que De- muchas veces, o al menos lo que nos ha pasado acá en el Uruguay, me refiero sobre todo a los hechos del 2016, después ya le digo, han sido casos escasos, muchos estaban ya prescritos frente a la ley civil, la mayoría. Después, en otros casos, se invita a las personas a que formulen la denuncia penal, porque muchas veces es la persona misma a la que nosotros invitamos a que lo haga. Cuando se han dado los casos que, bien, y en otros casos nos ha llegado que ya la denuncia penal fue hecha y después vienen a ah, plantearla a nivel de la está iglesia. claro. ¿La vio Spotlight? Sí, sí, la vi. ¿Qué sintió? Dolor, vergüenza, bronca, desazón. ¿Y Y qué le pareció la decisión de la iglesia respecto de Bernard Lowe, el cardenal? Que después de haber encubierto todo, lo mandan a otra diócesis. no, no, no. Si yo, bueno, ahora, si yo no tengo mal, si no estoy equivocado, lo que hicieron fue sacarlo y llevarlo a Roma. Es decir, le dieron una cuestión totalmente simbólica, pero sin ningún peso de poder ni de gobierno de la iglesia. Pero no existe dentro del reglamento de la iglesia, desconozco por completo, ¿no? La posibilidad de sacarle a alguien la condición de sacerdote, Por de supuesto, perder y la eso se condición ha de sacerdote. dicho reiteradamente. Por eso yo hago una distinción, usted hoy la mencionó, 2005, pero podríamos poner 2002. Es decir, es cierto que la Iglesia actuó muy mal en estos casos, como también es cierto que en general en las familias y en la sociedad se barría abajo de la alfombra en estos casos. Yo por eso digo, Ujú. si hay casos de estos últimos 16 años, pongo el 2005 como año claro, pero podría ser un poco antes, la Iglesia es absolutamente culpable y quien haya encubierto casos que hayan ocurrido o que se haya enterado del 2005 a esta parte es totalmente responsable. Pero los casos que sucedieron antes, la Iglesia no actuó bien, eso es clarísimo y se ha pedido perdón reiteradas veces. Es decir, no solamente por los hechos, sino por no haber actuado como correspondía. Lo que sí entiendo es que antes del 2005, o si se quiere del 2002, se actuó mal y eso la Iglesia lo ha reconocido. Hoy por hoy, si un sacerdote, un obispo, un cardenal no actúa como es debido, ya sea por culpa propia o por no haber sido eficaz o eficiente en el manejo del tema, es destituido o sancionado. Cardenal Sturla, le quedo muy agradecido por su tiempo. Muchísimas gracias. ¿Eh? Bueno, le agradezco. Lamento que de repente siempre estamos, bueno, en esta parte al menos en los mismos temas, pero bendito sea Dios, Bien, Dios lo gracias. bendiga. Gracias, que pase bien.
Gracias. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la semana próxima. Cuídense, por favor. Cuídense. Cuídense, que es la mejor manera de cuidar al otro. Es la mejor manera de amar en el sentido más pleno de la palabra. Presentó INCO, FNC, Pronto, CUTSA, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Santander. Con Santander, todos los días tienen descuentos en más de 200 marcas. SWAT. Consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y Plan Inteligente de UTE. Hacé la prueba. Entrá al simulador y pasate sin costo. UTE. La energía que nos une.